El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y se va a buscar la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos
Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Padre, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Prema Angelica dicta. Deleanto nostra dicta. Ave María Purísima. Sagrado Corazón de Jesús. En este Evangelio el Señor quiere justificar ante una frase de los fariseos que lo atacan diciendo: Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Es la acusación que le hacen los fariseos a Cristo. Este come con pecadores, este busca a los pecadores, o podríamos decir, este ama a los pecadores. Y el Señor, que es tan delicado en su corazón, va a usar 3 parábolas para explicar por qué el Señor ama a los pecadores, o para explicar cómo es el corazón de Dios que, como un padre, busca a los pecadores. Y vas a usar 3 imágenes. Es como que en este Evangelio, como que el Señor nos pusiera la imagen así como este icono que tenemos aquí, y va a ir el Señor pintando o delineando, escribiendo, cómo es el icono del corazón de Dios en cuanto Padre que busca a los pecadores. El primer ejemplo que da el Señor es el ejemplo de un pastor que pierde una oveja y deja las 99 que están cuidadas en el redil y sale en búsqueda de su oveja perdida. Así es Dios, el corazón de Dios no se cansa de buscar. Parece que Cristo, cuando el hombre se escapa de Dios, cuando el pecador por el pecado se escapa de Dios, pareciera que Dios se encapricha, el Señor, por buscarlo. Parece que Dios más se afana por buscar al pecador que por estarse tranquilo con lo justo simplemente. El Señor tiene un amor que busca, que reclama y que se interna en el campo, dice el Evangelio, para buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, no le da de golpes, no la trae a empujones, sino que delicadamente la carga sobre sus hombros. Por eso Cristo carga con la cruz, y cuando recibe la cruz no la desprecia, la besa. Así obra Cristo con el pecador. Lo carga sobre sus hombros y lo trae nuevamente al redil. También Cristo usa el ejemplo de la parábola de la dracma perdida. Habla de una mujer que pierde una dracma y era de noche. Y prende la luz y busca esa dracma perdida. Recordemos que la Iglesia es puesta en el mundo como esa luz que debe encenderse y aún en la noche buscar al pecador. Por eso la Iglesia, o Dios por medio de la Iglesia, es como esa luz que se enciende en medio de la noche para buscar esa dracma. ¿Y qué es la dracma? Es el alma. Es el alma de cada uno de nosotros, que vale, y escuchémoslo bien, vale infinitamente. Hoy en día, desgraciadamente,
Nos olvidamos de lo que vale nuestra propia alma. A veces, como sacerdote, uno que camina por tantos lugares y de repente ver cuántas almas que viven olvidadas de Dios, cuántas almas que viven en pecado mortal. Qué terrible que es el pecado mortal, porque es esa dracma que se puede perder eternamente. Esa dracma, esa alma que vale infinitamente. Una vez había un santo, San Juan de Ávila, y que decía, si supiéramos lo que le costamos a Cristo, cuánto nos desgastaríamos por salvar un alma. Él era sacerdote. Si supiéramos cuánto le costamos a Cristo, por eso San Pedro dice, recordad a qué precio os han rescatado. No a precio de carne y sangre, a precio de la preciosa sangre de Cristo. Finalmente, el Señor va a poner el ejemplo de la parábola del Hijo Pródigo, que vamos a meditar un poquito sobre ella, para por un lado comprender lo terrible del alma que está en el camino del pecado y por otro lado también profundizar en la grandeza del amor de Dios como Padre que busca las almas. La parábola comienza diciendo que era un hijo que pide la herencia. El padre le reparte la herencia. Esa herencia, en nuestro caso, nuestra vida, son la gracia del bautismo, son los talentos que Dios nos ha concedido, son innumerables gracias que Dios ha querido darnos a lo largo de nuestra vida. Dios nos da esa herencia, talentos, amistades, familia, padres, hijos, nuestra vocación de cada uno en particular, la vocación y también la misión de cada uno. Es la herencia que Dios nos concede. Hasta ahí iba todo bien. El hijo, llegado a su mayoría de edad, podía pedir la herencia. El problema fue que el hijo se alejó del padre. Se aleja del padre, se aleja del camino trazado por Dios, se aleja del hogar paterno, se aleja del amor paterno y se va a un país lejano. Se iba con ansias de felicidad, pero una felicidad que no se puede encontrar fuera de Dios. Esa es la triste suerte del pecador. El pecado hace creer que uno es libre. ¿Cuántas veces se escucha decir, el que quiere pecar aparentemente, el demonio presenta la tentación como un liberarse? Y en realidad es todo lo contrario. Es un esclavizarse, es un atarse. El pecado ata, el pecado esclaviza. Pero este joven iba pensando en encontrar una felicidad, pero la felicidad nunca se encuentra fuera de Dios. Así va a transitar su vida y finalmente, dice el Evangelio, gastó todo lo que tenía. Eso hace el pecado. El pecado nos hace despilfarrar esa herencia que hemos hablado recién, la gracia, nuestras buenas amistades. El pecado va malogrando todo aquello, todo lo bueno que Dios nos concede. Y llegó un momento que empezó a sentir necesidad. ¿Cuántas veces se escucha en la confesión esta frase? Padre, si soy sincero, mientras viví en pecado, nunca fui feliz. Una vez, yendo por caminos en Argentina, es muy común que los sacerdotes, cuando no hay dineros, hacemos dedos, o sea que es para que los autos nos lleven, ¿no? Y recuerdo que subo a un vehículo y el hombre me dice, mire padre, yo soy ateo, o no sé, me dice, yo no soy católico, nunca lo voy a hacer, pero bueno, estaba llevando, así que sube. Y bueno, siempre cuando Dios permite que alguien abra la puerta de su vehículo para llevarnos, será porque algo Dios quería, siempre.
Bueno, empezamos a charlar y me hace varias preguntas. Dice, mire, padre, bueno, ¿por qué yo era sacerdote? ¿Por qué el celibato sacerdotal? Y empezamos a entrar en temas, fue como una clase de catecismo un poco improvisada, y me iba preguntando, bueno, todo sobre la Eucaristía, sobre por qué la Iglesia esto, por qué la Iglesia lo otro. Y bueno, hasta ahí vamos muy bien, hasta que me hizo una pregunta que se ve que a él le picaba mucho en la conciencia. Me dice, padre, ¿cómo es eso de la confesión? Bueno, entonces yo le empiezo a explicar sobre lo que es la confesión, sobre ese poder que Dios da al sacerdote para confesarse. Y bueno, la verdad que, como decimos en Argentina, no le entraban balas, o no le caía el 20, diríamos aquí en México. Entonces, se me ocurre contarle esta parábola del hijo pródigo de modo sencillo. Y el hombre le empieza a escuchar. A medida que le escuchaba ya en silencio, no me hacía más preguntas. Y acaba de escuchar la parábola y me dice, padre, yo nunca había escuchado esa historia, pero lo que usted acaba de contarme es la historia de mi vida. Padre, me dice, no estoy lejos de la confesión. Bueno, la historia sigue, pero ahí la dejamos. Y en verdad que esta parábola es la historia de nuestra propia vida para cada uno, porque Dios no cambia, porque el amor de Dios Padre no cambia. Y en cada uno, en nuestra vida, todos hemos sido un poco hijos pródigos. Y miremos ahora a cómo obra Dios, cómo obra el Padre. Podríamos imaginarnos al Padre misericordioso cuando veía al Hijo alejarse. Y el Padre sabía que el Hijo iba a ser infeliz en la vida de pecado, pero sin embargo respetaba tanto su libertad que lo deja irse. Podríamos imaginarnos ahora ese camino por el cual el Hijo en su caballo rampante se iba alejando de la casa del Padre en búsqueda de una preciada libertad que nunca iba a encontrar. Y el Padre que lo ve alejarse y desde ese momento ya está anhelando la vuelta de ese Hijo, que algún día volvería, pero no ya con esa mirada soberbia de quien se fue a prisa y a caballo, sino como quien vuelve arrepentido. Por eso la parábola dice, cuando el hijo pródigo empieza a sufrir necesidad, a tal punto que se comparaba a los animales, porque decía, aún quería hartarse con el alimento de los cerdos. Y en ese momento el hijo recibe una gracia especial. Dice, el hijo, volviendo en sí mismo, recordó la casa de su padre. No solamente podíamos quedarnos en pensar que recordó que volvió para saciar su hambre, sino porque el hijo recordó o tuvo nostalgia finalmente del corazón de su padre. De ese alimento que es mucho más que el alimento físico. Porque el pecador padece hambre, padece necesidad. Y recordó en ese momento el amor del Padre, el corazón del Padre. Vuelve en sí la oración. San Agustín decía, dentro de nosotros mismos nos habla esa persona con mayúscula que es el Maestro interior, que es Cristo. Por eso la conversión parte de la oración. Qué importante es que en nuestra vida tengamos esos momentos de oración que nos hagan entrar en nosotros mismos para encontrarnos con Dios. Y empieza el Hijo el camino de vuelta, empieza el camino de retorno. Y finalmente, miremos a ese Padre cómo lo recibe. El Evangelio pone 3 gestos en el Padre. Por un lado dice, el Padre se le conmovieron sus entrañas. Imaginemos que este Padre habrá ido en esos años cada día a mirar ese camino, en invierno, en otoño, en verano, en primavera, esperando a su Hijo que vuelva a retornar. Y imaginemos ahora ese momento en el cual
Vuelve ese hijo, pero decíamos, vuelve sin sus vestiduras de hijo, con un vestido hecho harapos, vuelve sin su anillo, sin sus sandalias. Recordemos que para el pueblo de Israel el anillo y las sandalias eran símbolo de ser un hombre libre. El hecho de volver sin anillo y sin sandalias era como que volvía, pero como un esclavo del pecado. Y vuelve a buscar la liberación, vuelve con ese corazón contrito y humillado, y sabe ese hijo que su padre no desprecia un corazón contrito y humillado. Y acercándose ese hijo, habrá también pasado sus pruebas y pensado, ¿será que mi padre me recibe? ¿Cuántas veces el demonio tienta al pecador para que tenga miedo del Padre? Por eso Cristo da esta parábola, para que nunca tengamos miedo del amor de Dios. De seguro que la gran prueba para ese hijo no fue cuando se levantó, sino cuando iba caminando vuelta a la casa del Padre. Porque ahí el demonio es cuando tienta y dice, Dios no te va a perdonar, mira lo que has hecho, no tienes perdón, ¿qué haces volviendo así en harapos? No te reconocerá Dios. Y todo mentira, porque en la parábola el Padre lo ve de lejos, dice el Evangelio, de lejos lo ve y se conmovió su corazón. Dios tiene debilidad por los pecadores. Se conmovió su corazón. Podemos pensar, se deshizo en lágrimas al ver a su hijo regresar. Se acercó, dice, lo abrazó. Podemos pensar que el padre, como en ese cuadro de Rembrandt, se hinca, el padre se abaja, el padre, y abraza a su hijo. Y dice, y lo cubrió de besos. Con cuánto cariño recibe Dios a los pecadores. Con cuánto cariño recibe Dios a cada pecador que va a pedir la absolución de sus pecados. Y finalmente lo va a vestir con la vestidura de fiesta, le pondrá sandalias en sus pies y le devolverá el anillo de filiación. Finalmente, ese hijo pródigo, ese pecador arrepentido, volverá a ser un hombre libre, aquella verdadera libertad. Así obra Dios con nosotros. Así obra Dios con nosotros. El pecador pensaba que encontraría la felicidad fuera de Dios. Nuestra felicidad solamente se da en Cristo. Solamente. Como dice aquella poesía de José María Pemán, que se podría poner en boca del hijo pródigo a su vuelta, que dice, vida inquieta, frenesí, de la ambición desmedida, qué mal entiende la vida el que la comprende así. Ni voy de la gloria en pos, ni torpe ambición me afana, y al nacer cada mañana, tan solo le pido a Dios casa limpia en que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Y termina diciendo, he resuelto no correr tras un bien que no me calma. Llevo un tesoro en el alma que no lo quiero perder. Y lo guardo porque espero que he de morir confiado. Porque se lo llevo entero al Señor que me lo ha dado. Ese tesoro es nuestra alma, en gracia, que debemos cuidar. Y como decía San Alberto Hurtado, recuerda siempre estas 5 benditas palabras. Este recibe a los pecadores. Has pecado, no temas. Estas 5 palabras serán tu divisa y tu consuelo. Este recibe a los pecadores. Y dice, estas palabras deberían ponerse frente a cada cruz y frente a cada sagrario. Ahí está el Señor que recibe a los pecadores con sus brazos abiertos, como lo hizo una vez en la cruz, como bien dice Lope de Vega, brazos rígidos y yertos.
por 3 garfios traspasados, que allí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Ave María Purísima.